Bienvenidos. La humanidad ha estado siempre sumida en un caos. Miles de mandamientos, miles de preceptos, miles de pecados, miles de ritos, miles de dogmas, miles de promesas y miles de amenazas provenientes de miles de dioses. El ser humano en cuestiones políticas e históricas tiene muchas opiniones y las defiende tenazmente. Pero en cuestiones religiosas prefiere que otros sean los que le digan lo que hay que pensar. Es así como buscan un maestro, un gurú, un swami, un confesor, un rabí, un medium e incluso extraterrestres como guías espirituales. De esta manera, lo importante para el común de la gente ha sido mantener tranquila su opción espiritual para no incurrir en las maldiciones, en los castigos o en los infiernos, en lo que tan generosos son todos los profetas y todas las religiones. Este programa no pretende de ninguna manera ser un programa religioso, ni tampoco tiene la menor intención de cuestionar la fe de las personas. Es muy importante, por favor, que se lo tome con la suficiente madurez y respeto que este tema amerita, ya que únicamente se trata de un trabajo de investigación muy objetivo en torno a uno de los más famosos casos de estigmatización con los que para hoy cuenta nuestro planeta, y que, a decir de su protagonista principal, está íntimamente ligado a naves extraterrestres, ya que es precisamente de una de estas naves que, a decir de Giorgio Bon Giovanni, se proyecta un ser celestial que origina la presencia en esta persona de las heridas que sufrió Jesús del Cristo cuando fue crucificado, y la relación que esta experiencia guarda con el controvertido secreto de Fátima y las apariciones marianas. Entonces, comprometidos como estamos con la investigación de todo el amplio espectro que el fenómeno ovni abarca, decidimos realizar un riguroso trabajo de investigación alrededor de esta experiencia. Los OVNIs, Proyecto de Investigación Capítulo Ecuador, presentan Estigmas, una conexión cósmica. Atendiendo una invitación del presidente de la Comunidad Ufológica Norteamericana, asistimos al 6º Congreso Mundial de Ufología realizado en la ciudad de Langley, en Norteamérica, en la que intervinieron 45 países de todo el mundo. En este Congreso Internacional realizamos una amplia exposición acerca de lo que está sucediendo alrededor del fenómeno OVNI en nuestro país. Es así como tuvimos la oportunidad de entrevistarnos con muchas de las personalidades de la ufología mundial, con las mismas que compartimos varias de las experiencias que estos expusieron de sus respectivos países. Y uno de los casos que más nos llamó la atención fue el del estigmatizado Giorgio Bon Giovanni, el mismo que afirma haber tenido un contacto con un ser de luz en el año 1989, en el lugar mismo donde se habría producido la experiencia de los 3 pastores de Fátima, allá por el año 1917. Pero observemos el video que Bon Giovanni presentó a la comunidad ufológica para explicar su historia. La presencia de la Virgen María en la actualidad es un tema que, además de apasionante, despierta grandes polémicas en todos aquellos que, aún sin ser creyentes, se preguntan si sería posible que después de 2000 años un ser viviente pudiera regresar con el mismo aspecto a continuar con una línea de comportamiento. No solo ella, sino también Jesucristo y otros santos de la historia manifiestan su presencia en forma visible al hombre desde hace ya varios años. Algunas veces, esta celeste señora no se manifestaba como una aparición, pero daba signos claros de su sufrimiento. Prueba de ello la tenemos en las diversas estatuas e imágenes que podemos encontrar en el mundo, en las cuales se verifica el prodigio conocido como lagrimaciones, algunas veces lágrimas humanas y otras, lamentablemente, lágrimas de sangre. Lágrimas que hablan duro al hombre y que constituyen un mensaje silencioso a la conciencia de esta humanidad.
Sin embargo, en otras ocasiones, el espíritu de la Madre Tierra no se manifiesta en la Virgen María para advertir al hombre del peligro que corre de continuar con esta actitud. Desde hace varios siglos, es Jesús mismo que se manifiesta a través de seres humanos para hablar a sus semejantes. Dentro de estos, los más evidentes son los estigmatizados, hombres que reproducen en sus cuerpos las heridas de la crucifixión de Jesucristo. Actualmente, tal vez el más conocido de todo el mundo sea el italiano Giorgio Bon Giovanni, cuya historia inicia en Fátima, Portugal, en 1917, con 3 pequeños pastores, Lucía, Jacinta y Francisco, quienes fueron testigos de una de las más importantes apariciones de nuestro tiempo, la Virgen de Fátima, que reveló a estos 3 niños una serie de mensajes relativos al futuro de la humanidad, pero particularmente al final de la Primera Guerra Mundial y el inicio de una segunda más cruenta y atroz si el hombre no cambiara de actitud y comportamiento. Dichas apariciones recibirían una confirmación de parte de la Virgen María con un prodigio que 70.000 personas presenciaron en ese lugar al mismo tiempo. Nos referimos al prodigio conocido como Milagro del Sol, que consistía en extraños movimientos solares que los testigos y la prensa declaraban haber visto personalmente. En 1988, dicho prodigio se repetiría, pero esta vez con evidencias, como las fotografías que estamos viendo ahora y que tienen una estrecha relación con Giorgio Bon Giovanni, quien después de haber visto salir de un objeto luminoso a la Madre Celeste, se dirigiría a Fátima a recibir los estigmas en las manos. Estigmas que con el tiempo comenzarían a formar extrañas figuras que parecían tener un lenguaje propio. Pero no solamente en las manos. 2 años después, en 1991, Giorgio recibió los estigmas en los pies, en forma de 2 cruces sangrantes bajo un enorme sufrimiento. Posteriormente, continuarían en el costado, con un estigma en forma de cáliz sangrante, manifestado en Sudamérica el mes de mayo de 1992. El último estigma que este hombre ha recibido, es decir, la cruz en la frente, se manifestó en Uruguay en 1993, que junto a los demás estigmas le procuran un grandísimo sufrimiento. A partir de los estigmas, la vida de Giorgio cambió radicalmente. Sangraciones cotidianas, éxtasis continuos, encuentros con la gente y el inicio de una vida pública por todo el mundo, para la cual fue preparado desde el inicio por un hombre que es considerado por el mismo Giorgio como su guía espiritual, Eugenio Siragusa, quien lo educó desde muy joven en una cultura diferente, una cultura supuestamente proveniente de otros mundos. De hecho, Eugenio Siragusa es considerado como uno de los más famosos contactados del mundo, hombres que presumiblemente tendrían una relación con seres divinos. A pesar de que esto no fuera cierto, la realidad es que Giorgio creció a la luz de dichos principios que forman parte del mensaje que Eugenio Siragusa proclama haber recibido de estos seres, cuya existencia aún no es aceptada por el hombre. Sorprendidos con la revelación que hiciera Bon Giovanni acerca de que un ser de luz extraterrestre se le presentó a bordo de una nave, decidimos comprometer a Bon Giovanni para que pusiera en nuestras manos un completo trabajo de investigación alrededor de su historia, así como un minucioso análisis científico del origen mismo de sus estigmas. Aquí los detalles. La cita quedó establecida para que nos encontráramos en 20 días, luego de pasado este congreso, tiempo en el cual Bon Giovanni debería regresar a Italia y luego vendría hacia México, ya que es precisamente en esta hermosa ciudad en donde nos uniríamos con nuestro buen amigo y colega Jaime Maussan, con quien realizaríamos toda una planificación con su equipo de investigadores para este trabajo de investigación, ya que habríamos acordado elaborarlo en conjunto, como ya lo habríamos hecho en oportunidades anteriores sobre otros casos
que abarcan el amplio espectro del fenómeno ovni. En esta visita que realizó a México, Bon Giovanni aceptó que se realizara un estudio a la sangre que sale por las heridas que se han mantenido abiertas desde 1989, sin presentar ningún tipo de infección. El doctor Sergio Alba Briceño, que colabora con el Servicio Médico Forense de la Ciudad de México, accedió a realizar diversos estudios y análisis al estigmatizado. El doctor Alba Briceño manifestó sus dudas en el momento de tomar las muestras, que por cierto causaron un gran dolor físico a Bon Giovanni. Más tarde el doctor Alba Briceño realizaría los análisis y ante su sorpresa estos serían los resultados. Hicimos una toma de secreción de una herida sangrante en donde encontramos que efectivamente al hacer un frotis de ese material encontrado era sangre. Hicimos una fórmula diferencial exclusivamente porque en el momento de hacer la toma de la herida sangrante, esa sangre, entre comillas, se coagulaba inmediatamente. Aparte de coagularse inmediatamente, era el dolor muy intenso en el contacto del tubo de extracción con la piel de esta persona. Fue la razón por la que pudimos hacer exclusivamente nada más la fórmula diferencial, pero aparte pudimos tomar en un tubo capilar heparinizado sangre para ver grupo IRH de esa sangre o bien de ese material extraído de la herida sangrante. Aparte tomamos sangre periférica para hacer también nuevos exámenes a esta persona, ya que se los habían practicado anteriormente en Paraguay, me parece. Al hacer los exámenes vemos que la sangre de esta persona no está anémica, tiene todos sus elementos completamente normales, los tiempos de coagulación normales, y el grupo sanguíneo que encontramos en sangre periférica es idéntico al que encontramos en el material obtenido de la herida sangrante. Es decir, que la sangre de Giorgio, además de ser humana tipo O positivo, tenía un número normal de glóbulos rojos, de glóbulos blancos y de plaquetas. Por ello, se consideró con certeza que no habría sufrido ninguna infección, a pesar de tener las heridas abiertas por más de 5 años, que no presentaba ningún tipo de anemia o debilidad por el continuo sangrado de las heridas que prácticamente ocurren todos los días. Doctor, considerando que estas heridas llevan más de 5 años abiertas, ¿qué sucedería esto en una persona normal? Pues no con 5 años, sino con 8 o 15 días ya habían estado infectadas, y infectadas en un grado bastante alto, puesto que con 8 días, con una herida expuesta, al exterior, era como para que se contaminara ya. Ahora, aparte de eso, en la sangre periférica, que la encontramos completamente normal, no está anémico, no tiene ninguna alteración hematológica, consideramos que si ese sangrado fuera tan frecuente, y desde 1989, pues era para que este joven que casi no come, y que anda por todo el mundo, pues estuviera muy anémico, y no es así, sino está dentro de los límites normales. Resulta virtualmente imposible que la sangre humana se coagule en menos de 30 segundos. Lo extraño era que los análisis efectuados a la sangre de Giorgio, extraída directamente de las venas, coagulaba en menos de 5 minutos, como si una sangre y la otra fueran diferentes, como si no fueran de la misma persona, como si la sangre que fluye de las heridas proveniera de una fuente diferente. Sin embargo, como se apuntaba, ambas eran de tipo O positivo. ¿Este caso es fuera de lo común, doctor? Muy fuera de lo común. Yo en realidad nunca había visto otro caso semejante a este. Es que no podía darle mi opinión más que esto, hacer una exploración física completa. ¿Lo intriga usted? Sí, me intriga. ¿Cómo no?
También en México solicitamos al prestigioso psiquiatra Giuseppe Amara que realizara un análisis para establecer el estado mental de Giorgio Bongiovanni. Es necesario establecer el grado de credibilidad en la personalidad del estigmatizado. La tierra está sufriendo, el hombre está sufriendo, y muchos hombres están cambiando. Esperamos que somos todos. Mas se el hombre nella sua, hablamos de la humanidad, no se convierte, como dice la Virgen, convertirse a la espiritualidad, ¿entiende? Entonces pasará por una gran sufrencia y después se entenderá. Doctor Giuseppe Amara, usted acaba de sostener una larga conversación con el señor Giorgio Bongiovanni. Como psiquiatra, como especialista, ¿cuáles son sus primeras conclusiones en torno a este caso? Considero que el señor Bongiovanni está llevando adelante una misión, desde luego personal, en la cual él se siente portador de ciertas verdades, tanto antiguas como modernas. No ha de ser fácil su misión, su camino, de ser como un testigo, un testimonio de alguna verdad espiritual. No se le encuentra afectado en ningún área. Es una persona que razona con bastante modestia, con amplitud de mente. Es interesante su tolerancia hacia los demás, su situación de casi displicencia, en que él es este testimonio viviente e invita a tomar en consideración algo que se está perdiendo demasiado en nuestro mundo actual, que es la cuestión del espíritu. Yo, desde el punto de vista psiquiátrico, no podría decir que sus estigmas, como sus creencias, esta fe, esta adaptación a las visiones que cree haber tenido, no puedo decir que sean de ninguna manera vinculados con ninguna enfermedad. El concepto mismo de enfermedad está cambiando mucho en el mundo moderno y yo creo que hay que tener una actitud de respeto, de reconocimiento de estas cosas. Y sé que para él es un trabajo difícil y sobre todo lo interesante es que es involuntario, es decir, no se nota una actitud proselitista, fanática, adaptativa o alguien que pretenda obtener fama, prestigio. Es una situación verdaderamente modesta, sana, como en un jardín una flor hermosa a veces puede hacernos pensar en que no todo es tragedia, drama, dolor. No ayuda al espíritu ser reductivo, transformarlo todo en que es esta materia y su finitud y su dimensión. Yo creo que una manera digna de vivir es estar siempre abierto a todas las posibilidades, ver el libro de la vida como algo inesperado. En un momento dado todos tenemos la posibilidad de enfrentarnos a un fenómeno que nos abre otra perspectiva. Y creo que este hombre estaría en ese campo. Yo no lo diría de psicopatología o de enfermedad de ninguna manera. Es un hombre límpido, transparente, sencillo, sufre, sí. Sufre en su cuerpo por estas heridas, pero también sufre por la condición humana. Y es un sufrimiento muy medido, muy sano, muy objetivo. Es agradable hablar con él, se siente mucha paz, mucha calma. No percibí nada que estuviera en la línea megalómane, que podría imaginarse como un ser que ha soñado desde siempre a identificarse con un personaje como Cristo, ni de la línea histérica, como un individuo muy nervioso que de alguna forma convierte en tormento dérmico, en tormento del tejido subepitelial, del tejido conectivo, para expresar desde el punto de vista psicosomático su sufrimiento, en vista que él no es el que ha creado esto, sino el que lo vive con aceptación, con un sentimiento de dignidad, a pesar que puede prestarse al ridículo, a la broma, a la burla. Estamos presentando Estigmas, una conexión cósmica. Con el objeto de profundizar en nuestra investigación, viajamos con nuestro equipo de trabajo hasta Sicilia, en Italia, lugar de nacimiento de Giorgio Bongiovanni. Ahí pudimos hablar con muchos testigos y seguidores. Algunos lo hacen como si fuera un verdadero santo. Otros se encuentran totalmente convencidos de este fenómeno y otros más se sienten atraídos por la historia, interesados sobre todo por el mensaje de Fátima. ¿Cuáles son las posibilidades de que todo esto sea cierto? ¿Cuál es la posibilidad de un fraude? ¿Cuál es la posibilidad de que sean tan solo milagros mentales? ¿Qué piensa del fanatismo? Pienso que es uno de los errores más graves que el hombre haya provocado jamás, sobre todo cuando se han manifestado prodigios sobrenaturales, o bien cuando se han manifestado estos seres en los diversos textos sagrados.
en las varias historias que han afectado nuestra generación, y cuando se manifestó el Cristo hubo fanatismo, no de los apóstoles, sino de otros que crearon templos, iglesias, divisiones. La iglesia de Cristo se ha dividido en tantas iglesias por el fanatismo, por la sed de poder. Mahoma, que trajo un mensaje que venía del cielo, sus sucesores crearon, sus seguidores crearon un fanatismo, y por lo tanto es degenerante. Fanatizar significa crear iglesias, crear religiones, crear política, crear poder y crear exaltación mística que no sirve. Sirve poner en práctica el mensaje, prácticamente en la vida cotidiana de todos los días. Si esto se hace, el fanatismo se evitará. En una ocasión en Sicilia pudimos ser testigos de una sangración. Giorgio yacía en su habitación. El lugar se encontraba en las faldas del volcán Etna, que ha estado haciendo erupción en los últimos años. Cuando sangraba Giorgio, pudimos percibir un fuerte olor a rosas en su cuarto. Resultó muy extraño. ¿Está sangrando, Giorgio? Y esto ocurre con mucha frecuencia. Sí, cada día, tal vez 2 veces al día. ¿Y duele? ¿Y qué es lo que sucede? ¿Empieza a sangrar? ¿Empieza a doler? Sí, miro a Jesús, siento Jesús. Mi traduci tu, Ramón. Siento Jesús. Siento a Jesús E lo vedo. y lo veo. Sento Gesù, lo vedo, ma lo sento dentro di me. Prima lo vedo e poi vedo che lui mi compenetra. Primero lo veo y después siento que Él me compenetra. ¿Cómo sucede? D'improvviso mi chiama De improviso me llama e io devo essere pronto a sanguinare, fare questo prodigio. y yo debo de estar dispuesto para este prodigio, para sangrar. ¿Te debilita? Sento molta sofferenza, ma no, non mi debilita, sento la sofferenza. No, siento mucho sufrimiento, pero no me debilita, solo siento sufrimiento. Vedo la sofferenza di Cristo e la riproduco io, la sua sofferenza. Veo el sufrimiento de Cristo y yo lo reproduzco, este sufrimiento. Lui lo personifica. In questo momento sta personificando Gesù Cristo. E quindi, per poter far capire alla gente la personificazione di Gesù Cristo, non deve altro fare che manifestare la sua sofferenza, la sofferenza di Gesù Cristo. Él está en este momento personificando el sufrimiento de Jesucristo, manifestando el sufrimiento de Jesucristo, y para hacer comprender a la gente tiene que hacer esto precisamente, manifestar de esta manera el sufrimiento de Jesús. Lui è sempre sofferente a causa dell'umanità. Él siempre está sufriendo a causa de la humanidad, de lo allí. È impressionante per coloro che hanno un tantino di sensibilità spirituale. Es impresionante para aquellos que tienen un poquitito tan solo de sensibilidad espiritual. Ma per coloro che hanno semplicemente la materia priva di sensibilità spirituale, che cosa possono capire? Pero para aquellos que solamente tienen la materia privada de sensibilidad espiritual, ¿qué es acaso lo que pueden entender? ¿Qué pueden entender? Questo è la prova tangibile. Guarda questo sangue, guarda. Ha mangiato Ve esta sangre, mírala, mírala. Ha mangiato solo due prugne e una mela. Guarda un po', come può sopravvivere? ¿Cómo es que puede sobrevivir si tan solo ha comido 2 ciruelas y una manzana? Míralo bien, solamente un poco. ¿Cómo es que puede sobrevivir así? Chi fa questo miracolo? ¿Quién hace este milagro? Se non Dio, Si no es un Dios, colui che non credono, en el que no cree nadie, colui che non rispettano. que no se le respeta.
Ecco. Ecco. Guarda. Guarda. Ancora il sangue di un giusto. Una vez más la sangre de un justo. La cattiveria umana. La maldad humana. Estando él en la ciudad de Asunción los días desde el 29 de julio... En Sicilia, también pudimos entrevistar a otros profesionistas que habían podido examinar a Bon Giovanni anteriormente. Uno de ellos es la hematóloga paraguaya Carmen Recalde de Fernández, quien realizó análisis de sangre a Giorgio Bon Giovanni en 4 ocasiones, entre el 29 de julio y el 5 de agosto de 1993, en Asunción, Paraguay. Estos son los resultados. Tiene glóbulos rojos en cantidad normal, tiene hematocrito, hemoglobina también en límites dentro de lo normal, reticulocitos dentro de lo normal, es decir, los glóbulos blancos como neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos, todos se encuentran en cantidad dentro de límites normales para una persona sana. Hay que hacer hincapié en que los glóbulos rojos del señor Giorgio Bon Giovanni tienen forma, tamaño y coloración normales. Cuando, por ejemplo, uno examina a un paciente anémico, la sangre de un paciente con anemia, los glóbulos rojos son pequeños, o sea, más pequeños, y son pálidos, es decir, no tienen la suficiente hemoglobina para darle la coloración normal. Los glóbulos rojos del señor Giorgio Bon Giovanni no tenían ningún signo de anemia, aguda ni crónica, que se puede detectar en un análisis de sangre de rutina. Además, los glóbulos blancos, sobre todo los neutrófilos, son neutrófilos maduros, polisegmentados 100%. No había neutrófilos jóvenes ni que aparecen en las enfermedades infecciosas agudas, ni tampoco neutrófilos anormales o cargados de pus, o sea, cargados de bacterias. No había bacterias ni virocitos, es decir, los linfocitos no tenían granulaciones que podían considerarse como una enfermedad virósica. Es decir, en conclusión, así que la parte médica, en un examen de rutina, un hemograma de rutina que le hemos practicado, podemos concluir que se trata de una sangre de una persona sana, es decir, no tiene ninguna enfermedad hematológica. Además, el grupo, el serotipo es 0 RH positivo, grupo factor Rhesus positivo, es decir, un grupo, digamos, no tampoco raro, ¿verdad? El grupo O 0, que es la misma cosa. Esto nos hace concluir que se trata de sangre humana y normal, de una persona totalmente normal, sin ninguna enfermedad en este momento. La sangre del señor Bon Giovanni no presenta el olor característico a sangre. Yo he comprobado, y es algo que me llamó la atención y me sorprendió las primeras veces que lo he visto sanguinar, es el olor a un perfume floral. Cada vez que él sanguinaba se despedía en toda la habitación un olor a perfume floral. Yo al principio pregunté si quién tenía el perfume, y no había nadie, era él que estaba despidiendo ese olor al mismo tiempo que sangraba. ¿Usted estaba ahí cuando eso ocurrió? En 4 oportunidades yo he presenciado. ¿En las 4 ocasiones olía esto? Yo lo olía, me llamaba la atención, inclusive preguntaba, ¿verdad?, qué es lo que pasaba, y ese olor quedaba un poquito como impregnándose en el ambiente por bastante tiempo, por 1 o 2 horas más, y después desaparecía, para volver a aparecer en la próxima sanguinación. La doctora Recalde es el médico que hasta el momento ha podido estudiar y analizar más minuciosamente los llamados estigmas, las famosas heridas que fueron infringidas a Jesús cuando fue crucificado. Giorgio es el único de los estigmatizados de hoy que presenta todos los estigmas en forma permanente. Examiné las 2 heridas de la mano, tanto en la palma como en el dorso de la mano. Presentan heridas de un tamaño aproximadamente de 6 centímetros de diámetro, cubiertas por un coágulo cuando no está sangrando. Eso se cubre inmediatamente después de la sanguinación, se cubre de un coágulo característico. Esa sangre, lo que llamó también la atención un poco es que coagula enseguida, no es que sigue sangrando en forma continua. El fenómeno dura de media hora a 45 minutos y termina, para de sangrar. Él se cubre nuevamente con un guante blanco de algodón blando y terminó allí. No se desinfecta, se limpia apenas así los alrededores para que no esté sucio, digamos, para que no impresione mucho, pero no usa ningún desinfectante, nada. Con la observación que yo pude hacer del señor Giorgio Bon Giovanni más el análisis clínico, puedo concluir que se trata de un cuadro no catalogable bajo ningún diagnóstico médico.
Es decir, yo no conozco ninguna enfermedad que se manifieste de esta manera, ninguna enfermedad hematológica ni epidérmica, ¿verdad? Pienso que se trata de un paciente, puedo decir que es un paciente que presenta heridas en los lugares que ya describí, que sangran en forma periódica, que no se infectan, que tampoco tiene el olor característico a sangre, no hay anemia aguda ni crónica, no hay signos de infección evidente a la observación macroscópica ni al laboratorio, y el serotipo es 0 RH positivo, es decir que se trata de sangre humana. ¿Y su opinión personal? Y mi opinión personal es que yo como médica no puedo dar ninguna, porque no es un fenómeno inexplicable para mí. Yo no puedo entrar en otro campo, ¿verdad? No puedo entrar en otro campo parapsicológico o místico, porque no soy, digamos, no estoy preparada para eso. Como médica, para mí es un fenómeno inexplicable. Para usted, este caso entonces es verdadero. Sí, para mí sí. Es verdadero. Es incómodo porque, como decía antes, se sale completamente de todos los esquemas que tenemos en la evaluación de situaciones análogas. Es decir, es difícil pensar porque la crítica más común es la ideoplastia. La ideoplastia es la capacidad de una persona profundamente concentrada sobre una situación de somatizar sobre su propio cuerpo, aún por ejemplo los estigmas. De cualquier modo, permanece extraño que la ciencia se encuentre impotente a explicar casos de este tipo, en los cuales el individuo sangra al menos 2 veces al día, a veces más, y aumentando los estigmas, la porcentual de sangre que pierde, deja cuando menos perplejos, en el momento en el que, como hemos tenido modo de ver, es sí un hombre sufriente, pero dotado de una gran vitalidad. ¿Una persona se le podría crear mentalmente algo así? Teóricamente podemos aceptarlo, la ideoplastia lo presupone, pero la identidad de la manifestación, la constancia, la evolución del personaje, a mi modesto entender, lo excluye. Y sería porque tendríamos que entrar, o sea, una persona que esté en grado de producir una patología del género tendría una potencialidad ideoplástica tal que seguramente no puede entrar en la categoría de los enfermos. ¿Por qué? Porque evidentemente está en grado de controlar el fenómeno. Y esto se volvería una contradicción de términos. Porque una persona que tiene un poder psíquico tal para llevar a cabo progresión metodológicamente y sufragado por una filosofía como la que lleva adelante Giorgio Bongiovanni, deja presuponer que la persona tiene por lo menos una capacidad intelectiva superior a la media y un poder de concentración para poder llevar unas manifestaciones físicas aún por arriba del promedio. Pero la coherencia y la progresión de los eventos concatenados en modo lógico excluyen que exista detrás una patología. En Sicilia conocimos a Lorella Placidi, esposa de Giorgio Bongiovanni y madre de un hijo varón. Ella ha sufrido con él todas las consecuencias de convertirse en portador de los llamados estigmas de Cristo. Una posición nada fácil de llevar. Su vida se ha visto trastornada por completo. Sí, yo lo veo sufrir. Y reconozco que también en el pasado, antes del signo de los estigmas, yo sentía que él sufría por la humanidad. Y sentía que un día, en mi corazón, aunque no estaba segura, pero yo sentía que él debía volverse instrumento de sacrificio y de sufrimiento. Cierto, cuando lo veo sufrir yo sufro con él, aunque físicamente no siento ni su dolor ni su sufrimiento. Pero me llora el corazón al verlo sangrar, como me llora cuando veo a mi hijo que abraza al padre y llora con él. Pero vamos adelante, llevamos adelante esta cruz que es de sufrimiento, pero también muy luminosa. Hay algunas personas que piensan que esto es un fraude. Un fraude, cosa que está enrollando. Que está embaucando. Sí, qualcuno lo pensa, sí. Sí, algunos lo piensan. Si algunos piensan que... Es decir, humanamente piensan que se los hace solo, con el pensamiento, y la gente que no quiere entender, que no quiere aceptar este signo divino piensa de todo. Piensan lo peor. ¿Qué piensa una mujer que repentinamente cambió su vida? Los estigmas reales
falsos o creados, se convierten en una verdadera responsabilidad. Aunque Giorgio continúa siendo un hombre común, para muchos su imagen se ha transformado en la imagen de un santo y solo así lo aceptan, como una representación viva de la imagen que se nos ha dado de Jesús. Pero esto representa también una mayor responsabilidad. Sí, lo sé. Me estoy dando cuenta cada día que pasa de que es una gran responsabilidad para mí, para mi hijo y para todos aquellos que nos rodean y que creen en este signo divino y creen en el cielo. Una actitud ejemplar. Sí, lo sé. Debemos siempre dar el ejemplo, cada día que pasa, porque por cierto la gente común, tenemos apuntados los ojos de ellos sobre nosotros. De esto me estoy dando cuenta. Por ello, debemos estar siempre atentos, hacer las cosas con conciencia y hacer aquello en lo cual creemos siempre con mucho amor. ¿Qué le gustaría decirle a la gente que vea esta experiencia, que vea este video, que vea lo que sucede con Giorgio y lo que está tratando de hacer? Yo quisiera decir que abrieran el corazón, de abrirlo en todo momento a esta verdad que viene transmitida a través y gracias a ustedes en este caso. Que abrieran el corazón, que no cerraran los ojos delante de la verdad, que el Maestro Jesús nos quiere hacer entender una vez más, nos quiere manifestar a través de Giorgio, este signo que es más visible, y está viajando por todo el mundo. Y luego, que agradezcan mucho a nuestro Padre el Sol, que nos ha dado la vida. ¿Tiene esperanza de que este ejemplo cambie a la humanidad? Yo en mi corazón lo espero tanto, pero viendo lo que pasa cada día tengo muchas dudas, pero lo espero, porque si pierdo la esperanza, pienso que sería inútil también este sacrificio, y por el contrario, para mí no es inútil. Sé que el sacrificio de Giorgio, de nuestro Padre, y otros que tal vez se vuelvan instrumento, sirve para salvar lo salvable, y algo debe cambiar. Yo tengo esa esperanza. También pudimos entrevistar a algunos de los amigos de Bon Giovanni, como Renzo Franchelucci, quien ha vivido y documentado la experiencia de Bon Giovanni desde sus inicios. Esta experiencia se encuentra registrada en fotografías y videos prácticamente desde el inicio de la misma. Las cámaras han acompañado a Bon Giovanni a través de todo el mundo. La impresión que tengo es que estamos en una recolecta de filmes en vivo de un grande milagro que está ocurriendo. Un milagro que nunca antes en la historia se había podido testimoniar porque los medios no lo permitían. Al mismo tiempo es una experiencia espiritual muy profunda y muy fuerte porque verdaderamente ver a un hombre sangrar y ver en sus carnes unas heridas que día tras día se vuelven más grandes y ver cómo la evolución de estas heridas, que en el tiempo de los estigmas en las manos, de pequeñas heridas se vuelven grandes, y luego las heridas en los pies, y luego en el costado y ahora sobre la frente. Digamos que tenemos una colección irrefutable, donde nadie puede decir que es un engaño estos estigmas. Justo porque se ven las sangraciones, se ve cómo sale la sangre. Digamos que como experiencia personal no es fácil hacer este tipo de servicio, porque se filma una situación emocionalmente muy fuerte, pero en el mismo tiempo se molesta a un hombre que está sufriendo. Racionalmente yo confieso, muchas veces he puesto en duda, pero ¿es posible todo esto? ¿Cómo se puede explicar humanamente? Y me di cuenta que no hay una explicación humana, sino solamente una explicación de tipo divino. De otro modo, con toda la sangre que veo salir, ya habría debido no poder hacer más la filmación si esto fuera un engaño, porque habría muerto de anemia o de infección seguramente. Poco antes de concluir esta etapa de la investigación, profundizamos con Giorgio acerca del tercer secreto de Fátima, que por cierto recientemente fue reconocido abierta, pero no oficialmente, por la Iglesia Católica a través del Monseñor Corrado Balducci. Esto en el programa de televisión Mixer de la radio y televisión italiana el 13 de mayo de 1991. ¿Qué cosa comprende este tercer secreto? No solo la guerra es solo una cosa. Hay otras dos cosas. Hay tres comunicaciones de este secreto. Una se refiere a la persecución de la Iglesia. Esa es la segunda.
es la segunda cosa. No, la guerra es la tercera. La segunda es la persecución de la iglesia, y se puntualiza y se dice de rezar y se hace entender antes que después de un grande advenimiento que tal vez estuvo, no estuvo, se discute o no se discute, es decir, una consagración hecha, es decir, consagrar Rusia a la Virgen, pero hecha por todos los obispos del mundo. Esto no habría sucedido si no terminaría. De todos modos, estuvo o no estuvo. ¿Y la primera cuál es? En la primera, tal vez, en un cierto sentido, es tal vez la peor. Tal vez si se refiere a nosotros. La primera se refiere a nosotros como iglesia. ¿Y no la puede decir? La digo, sí, cómo no, la digo, ya la he escrito. Sí, ya la he escrito. La he dicho repetidamente. La primera cosa es una grave crisis, por lo menos doctrinal. Pero tal vez podría ser no solo doctrinal de la iglesia, es decir, de los teólogos. Mi experiencia empieza el 2 de septiembre de 1989, cuando yo fui en Fátima, Portugal, porque la visión que yo tuve en Porto Sant'Elpidio, Italia, me dio la indicación de este ser luminoso que me apareció, me dijo de ir a Fátima, porque ahí se manifestaba una gran señal que todo el mundo podía ver. Y yo entonces el 2 de septiembre fui en Fátima y ahí empezó mi experiencia. Es decir, la estigmatización. Yo vi en la encina de Fátima este ser luminoso que me apareció, y después que me dio el mensaje salieron 2 rayos luminosos de su pecho que me golpearon las manos, y ahí empezó la estigmatización progresiva. Al inicio solamente en las manos, después en los pies, en el costado y en la frente. Esto en 3-4 años se cumplió definitivamente. Sí, yo tengo los estigmas permanentes, es decir, que las heridas que ustedes pueden ver son permanentes, se cierran y se abren cada día. Cada día yo tengo esta sanguinación, el sufrimiento está. Para mí esta es mi evidencia, la evidencia que sustenta el mensaje que tengo que difundir. No puedo ser presuntuoso en el decir que esta es la prueba máxima que yo soy en contacto con Cristo, pero es una evidencia que puede hacer reflexionar y sobre todo es el tentativo de estos seres de sensibilizar la conciencia de mucha gente al mensaje que yo llevo. Es decir, que Cristo es la divinidad, pero estos seres vienen de otros lugares del universo. Esto es el mensaje más revolucionario de mi estigmatización. Yo pienso, porque aprendí de estos contactos que yo he tenido, que esta divinidad no se ha encarnado solamente en nuestro planeta, sin embargo ha tomado cuerpo en millones y millones de otros planetas que han podido recibir esta visita divina. La cosa que nos une a nosotros con estos seres del universo es que tenemos el mismo Dios, la misma luz divina que nos ha creado. Entonces el Cristo para mí es más que un extraterrestre, es la luz que puede tomar forma humana cuando quiere. Yo pienso que aceptar o estudiar, empezar a estudiar mi caso, podría comprometer toda la teología de la Iglesia, que hasta hoy no reconoce experiencias espirituales diferentes hasta lo que hasta hoy ha difundido. Por ejemplo, que existen seres divinos en otros lugares del universo, la revelación extraterrestre, etc. Sin embargo, en este año, y yo estoy presentando en este congreso aquí en los Estados Unidos, verdaderamente una exclusiva mundial, podemos decir, que es un alto prelato de la Iglesia del Vaticano, delante a la televisión en Italia. Todos los italianos han podido escuchar por la primera vez en la historia de la Iglesia que el Vaticano acepta la existencia de los extraterrestres y no excluye que unos de estos seres nos visitan. Para mí esta es una premisa extraordinaria, porque después de 2000 años, hoy, 1997, empieza la Iglesia a afirmar oficialmente este fenómeno. Que el fanatismo causa la división, la incomprensión, la arrogancia,
Gracias a Dios tengo contacto con otros grupos que tienen otras experiencias diferentes a la mía, pero nos juntamos porque todos tenemos el mismo mensaje. Esto es el tiempo de la unión, no de la división. Tenemos que evitar esta tentación porque yo reconozco, me ha sido dicho del cielo, que hay otros hermanos en el mundo, entre investigadores, políticos, espiritualistas, personas que tienen otras experiencias diferentes a la mía, pero todos estamos luchando por una misma causa, es decir, hacer algo a favor de la vida, ayudar el planeta a mejorar y a salvar la vida a nivel ecológico, espiritual y humano en el planeta. Yo he tenido unos contactos físicos con estos seres. ¿Puedes contarnos uno de ellos, por favor? Una vez me llevaron dentro de una nave completamente de luz, me llevaron en una base subterránea que está abajo de la América Latina, de Argentina y de Uruguay, en el Polo Sur. ¿Qué pudiste observar? Una gran sala inmensa de luz y donde, sí, 3 seres de luz. Eran completamente de luz, muy bellos, pero su cuerpo es energía. Es decir, que yo puedo atravesar si quiero. Las mismas naves tienen la naturaleza de su cuerpo. Podemos decir naves de plasma. Es una civilización muy adelantada que nos visita y que podemos paragonarlos a los ángeles de ayer, los ángeles de nuestros antepasados. Y espero que se pueden sensibilizar la conciencia de mucha gente. Puedo hacer una promesa que muy pronto yo visitaré el país de Ecuador y puedo hablar y compartir con todos ustedes estas informaciones. Muy pronto, pienso en noviembre si Dios quiere.